Mi cuñada me llamó a la policía por abandonar a mis hijos después de ayudarla 3 años, pero cuando empezó a explotar a mi mamá de 62 años como niñera gratis, yo hice exactamente lo mismo y los dejó sin casa. Tengo 29 años, trabajo con niños profesionalmente, y lo que pasó hace unos meses con mi cuñada Tiffany básicamente destruyó cualquier relación que quedaba entre nuestras familias. La verdad es que todavía me hierve la sangre cuando pienso en todo, pero supongo que necesito contar esta historia completa, porque la gente sigue preguntándome por qué ya no hablo con mi hermano David, y es como, ¿por dónde empiezo? Porque esto no fue algo que pasó de la noche a la mañana. Ya sabes, fue una acumulación de 3 años de favores, de ayuda mutua, y de una persona que simplemente no sabe lo que significa responsabilidad o consecuencias. Todo empezó bien, increíblemente bien de hecho. Estamos hablando de marzo de 2020, cuando el mundo entero se estaba volviendo loco con la pandemia y nadie sabía qué hacer con los niños, porque las escuelas cerraron y las guarderías también. Tiffany y yo teníamos niños más o menos de las mismas edades. Ella tenía 2 y yo tenía 1 en ese momento, y las dos trabajábamos. Entonces surgió esta idea de turnarnos para cuidar a los niños. Tipo, ella se quedaba con los míos ciertos días, y yo me quedaba con los suyos otros días, y funcionaba perfecto. ¿Me explico? Era conveniente para las dos. Los niños se llevaban bien, y honestamente pensé que era una de esas cosas buenas que salen de situaciones malas. Incluso llegué a pensar que Tiffany y yo nos estábamos volviendo más cercanas, como amigas de verdad, no solo cuñadas por obligación. Durante 3 años completos, esto funcionó sin problemas mayores. Obviamente hubo días complicados, ya sabes, cuando los niños se portaban mal, o alguien tenía que trabajar hasta tarde, pero nada que no pudiéramos resolver con una llamada rápida o un mensaje. Yo trabajo con niños profesionalmente, entonces para mí no era tanto rollo cuidar a 2 o 3 más, la verdad, y Tiffany trabajaba medio tiempo en no sé qué, algo de ventas o atención al cliente, nunca entendí bien su horario, pero tampoco importaba mucho. El punto es que teníamos este sistema, este acuerdo no escrito pero que ambas respetábamos, o eso creía yo. Mi mamá vivía cerca de las dos, como a 15 minutos de mi casa y 20 de la de Tiffany, y ella era súper buena onda con todos, siempre dispuesta a ayudar. A veces cuando alguna de las dos tenía una emergencia o algo inesperado, mamá era el plan B automático. Ella nunca se quejaba. Le encantaba pasar tiempo con sus nietos, pero yo siempre trataba de no abusar porque sabía que ella tenía sus propias cosas, sus amigas, sus actividades. Tiffany tenía una relación diferente con mi mamá, digamos. Tipo, ella veía a mi mamá más como un recurso disponible que como una persona con límites, ¿me explico? Entonces llegamos a ese día en septiembre del año pasado. Habíamos tenido una discusión pendeja. Ni siquiera recuerdo exactamente de qué. Creo que fue algo sobre que uno de sus hijos había roto un juguete de mi hijo, y ella no quería reponerlo o algo así. Una tontería básicamente. Nos mandamos unos mensajes medio cortantes. Nada del otro mundo. El tipo de cosa que normalmente se resuelve en un día o dos, cuando ambas se calman. Yo tenía que trabajar ese día. Era un jueves. Y como siempre los jueves eran días de Tiffany, me levanté temprano, preparé a los niños, metí sus loncheras y todo, y los llevé a casa de Tiffany como habíamos estado haciendo literalmente por 3 años. Aquí está la cosa, y esto es importante. Yo no vi el mensaje que ella me mandó esa mañana. Lo mandó tipo a las 6 de la mañana diciendo que no iba a cuidar a los niños ese día porque todavía estaba molesta por nuestra discusión del día anterior. 6 de la mañana, yo ya estaba en la ducha preparándome para el trabajo, mi teléfono estaba en la cocina, no lo revisé hasta que ya iba en el carro con los niños. Llegué a su casa como a las 7:30, toqué la puerta, nadie, contestó. Entonces hice lo que había hecho 1000 veces antes, cuando ella estaba ocupada con algo adentro. Dejé a los niños en el porche y me fui. Los niños conocían la casa perfectamente, sabían dónde estaba todo, y Tiffany siempre dejaba la puerta sin seguro en las mañanas cuando sabía que íbamos a llegar. Llegué al trabajo y estaba en medio de una reunión, una de esas que no puedes posponer ni salirte a revisar el teléfono, cuando de repente mi celular no paraba de sonar. Tipo, llamada tras llamada, mensajes, notificaciones, todo al mismo tiempo. En cuanto terminó la reunión, revisé, y casi me da un infarto. Tiffany me había mandado como 20 mensajes histéricos, mi mamá me estaba llamando preocupadísima, y había un mensaje de un número desconocido, que resultó ser de un oficial de policía. Policía. La palabra ni siquiera procesaba en mi cabeza al principio. Salí corriendo del trabajo. Ni siquiera avisé bien a nadie. Solo agarré mis cosas y me fui. Manejé, como loca de regreso a casa de Tiffany,
y cuando llegué había 2 patrullas estacionadas afuera con las luces prendidas. Mis hijos estaban sentados en el porche, llorando con una vecina que los estaba consolando, y Tiffany estaba en la puerta hablando con los oficiales con esa cara de víctima que ella sabe poner tan bien. Mi corazón estaba literalmente en mi garganta. Sentía que iba a vomitar ahí mismo en la calle. Me bajé del carro corriendo y uno de los oficiales me paró antes de que pudiera llegar a mis hijos. Me explicó la situación, que había habido una llamada por abandono de menores, que la señora de la casa, o sea Tiffany, había reportado que yo había dejado a mis hijos sin su consentimiento. Yo estaba en shock total, tipo no podía ni hablar bien, tratando de explicarle que esto era un malentendido, que teníamos un acuerdo de 3 años, que siempre hacíamos esto, que yo no vi su mensaje. El oficial fue bastante razonable, la verdad. Creo que se dio cuenta rápido de que esto era un drama familiar más que un caso real de abandono, pero igual me dijo que técnicamente yo había dejado a menores en una propiedad privada, sin confirmar que alguien estaba disponible para recibirlos. Tiffany estaba ahí parada con los brazos cruzados, mirándome como si yo fuera la peor persona del mundo. No dijo nada, literalmente nada, solo me miraba. Mis hijos corrieron hacia mí en cuanto el oficial me dejó acercarme, y estaban temblando, preguntándome por qué había policías, si habían hecho algo malo. Mi hijo mayor, que tiene 7 años, me dijo que habían estado tocando la puerta por media hora antes de que una vecina los viera y llamara a Tiffany. Media hora. 30 minutos mis hijos estuvieron solos en un porche tocando una puerta que nadie abría, y Tiffany estaba adentro. Lo sé porque su carro estaba ahí, simplemente ignorándolos. Los oficiales al final determinaron que era un problema de comunicación, no llenaron ningún reporte oficial, pero me advirtieron que tuviera más cuidado en el futuro con confirmar estas cosas. Me advirtieron a mí. ¿Puedes creerlo? Como si yo fuera la irresponsable, cuando durante 3 años enteros, esto nunca había sido un problema. Me subí al carro con mis hijos, ni siquiera miré a Tiffany al irme, y manejé de regreso a casa en completo silencio, porque no confiaba en mi voz para hablar sin explotar. Esa noche, después de acostar a los niños, me senté y realmente procesé lo que había pasado. Tiffany no solo había decidido no cuidar a mis hijos ese día, lo cual honestamente hubiera estado bien si me hubiera avisado con tiempo decente, sino que llamó a la policía. Me puso en una situación donde yo, que trabajo profesionalmente con niños, podría haber tenido un reporte de servicios sociales en mi contra, podría haber perdido mi trabajo, podría haber perdido la custodia de mis propios hijos si esto hubiera escalado. ¿Y todo por qué? Porque estaba enojada por una discusión sobre un juguete roto. La bloqueé esa misma noche. De todo, teléfono, redes sociales, todo. Le mandé un solo mensaje antes de bloquearla, diciéndole que nuestro acuerdo de cuidado estaba terminado permanentemente y que nunca más volvería a confiar en ella con nada relacionado a mis hijos. No esperé respuesta. Simplemente, la bloqueé. Mi hermano David me llamó como 2 horas después, ya tarde en la noche, y empezó con el típico discurso de que yo estaba exagerando, que Tiffany solo estaba molesta, que teníamos que ser familia y resolver esto. Le corté a mitad de frase y le dije exactamente lo que pensaba, que su esposa había puesto en riesgo mi carrera y el bienestar de mis hijos por un berrinche, y que si él no podía ver lo tóxico que era eso, entonces él también era parte del problema. Colgué y tampoco esperé respuesta. Como una semana después, mamá me llamó preocupada. Resulta que Tiffany, sin el arreglo de cuidado conmigo, había renunciado a su trabajo. Simplemente renunció. No buscó guardería, no hizo otros arreglos, solo decidió que sin mi ayuda gratis no podía trabajar, y punto. Y adivina dónde empezó a dejar a sus hijos 3 días a la semana, a veces 4, con mi mamá. Mi mamá que tiene 62 años, y sus propios problemas de salud. Mamá me lo contó como si fuera algo casual, tipo, oh sí, Tiffany me trae a los niños los martes, jueves y a veces viernes, y yo me quedé helada. Le pregunté si Tiffany le estaba pagando algo, ya sabes, como una niñera normal, y mamá se rió como si yo hubiera dicho algo ridículo. Claro que no le está pagando, es su abuela, me dijo. Traté de explicarle a mamá que esto no estaba bien, que Tiffany la estaba usando, que ella no tenía obligación de cuidar a esos niños, solo porque Tiffany decidió renunciar a su trabajo por floja. Pero mamá es demasiado buena, demasiado dispuesta a ayudar, y me dijo que los niños no tenían la culpa, y que ella no iba a dejarlos sin cuidado, lo cual técnicamente era verdad. Los niños no tenían la culpa, pero tampoco era responsabilidad de mi mamá arreglar los problemas que Tiffany creaba para sí misma. Los siguientes 2 meses fueron horribles. Cada vez que hablaba con mamá, se oía más y más cansada.
Me decía que los niños de Tiffany eran agotadores, que no escuchaban, que hacían destrozos en su casa, que ella no tenía energía para mantenerles el ritmo, y yo podía escucharlo en su voz, ¿sabes? Ese tipo de cansancio profundo que no se quita con una noche de sueño. Le seguí insistiendo que le dijera que no a Tiffany, pero mamá simplemente no podía. Sentía que sería cruel con los niños, y Tiffany aprovechaba eso perfectamente. Entonces, mamá empezó a tener problemas de presión. Su presión sanguínea se disparó a niveles peligrosos, tipo números que cuando me los dijo, tuve que googlear porque no podía creer que fueran reales. Su doctor le dijo que tenía que reducir el estrés, inmediatamente, que estaba en riesgo de cosas serias, infartos, derrames, esas palabras que nadie quiere escuchar sobre su mamá. Mamá me lo contó casi como disculpándose, diciendo que probablemente era solo la edad o la dieta o cualquier cosa menos lo que realmente era, que era el estrés de cuidar a 2 niños ajenos 3 o 4 días a la semana sin ayuda. Fui directo a casa de Tiffany. Ni siquiera llamé antes. Solo llegué una tarde después del trabajo, toqué la puerta, y cuando abrió le dije todo lo que tenía que decirle. Que mamá estaba en el hospital por su culpa, que su presión estaba por las nubes porque ella era demasiado egoísta para encontrar cuidado real para sus propios hijos, que estaba matando literalmente a mi mamá, porque no quería gastar dinero en guardería o niñera. Tiffany me miró como si yo estuviera loca. Me dijo que estaba dramatizando, que mamá estaba bien, y que si tenía problemas de salud, era porque era mayor, no por cuidar a sus nietos. Sus nietos. Como si el hecho de ser abuela viniera con la obligación automática de ser niñera gratis de tiempo completo. David salió de adentro de la casa en medio de nuestra discusión y trató de calmarme, diciéndome que bajara la voz, que los vecinos iban a escuchar. Le dije que me importaba un carajo si los vecinos escuchaban, que estaba cansada de que él y su esposa manipularan y usaran a toda la familia, y que si algo le pasaba a mamá por culpa de ellos, nunca se los iba a perdonar. Me fui antes de que pudieran decir algo más, porque sabía que si me quedaba, iba a decir cosas peores. Mamá tuvo que ir al hospital otra vez, como 2 semanas después. Esta vez fue más serio. El doctor le dijo que estaba al borde de un derrame, que si no hacía cambios drásticos en su vida, inmediatamente las consecuencias iban a ser permanentes. Ese doctor, bendito sea, le preguntó directamente qué estaba causándole tanto estrés, y mamá, finalmente admitió, lo de cuidar a los niños. El doctor le dijo, y cito, porque mamá me lo repitió, palabra por palabra. Si usted sigue haciendo esto, va a terminar con un derrame que la deje paralizada o peor, y la decisión es suya, pero médicamente le estoy diciendo que tiene que parar. Eso fue lo que mamá necesitaba escuchar aparentemente, la autoridad médica diciéndole que no era egoísmo sino necesidad. Me llamó esa noche desde el hospital, y me dijo que iba a decirle a Tiffany que ya no podía cuidar a los niños. Yo casi lloré de alivio. Le dije que por favor lo hiciera, que yo la apoyaba completamente, que esto era lo correcto. Mamá, le dijo a Tiffany al día siguiente. Le explicó lo del hospital, lo que dijo el doctor, todo. Y... Tiffany, ¿sabes lo que hizo? Dijo que entendía, que no había problema, que iba a hacer otros arreglos. Sonaba tan razonable, tan comprensiva. Mamá se sintió aliviada. Yo me sentí aliviada. Pensamos que finalmente Tiffany iba a actuar como un adulto responsable. 3 días después Tiffany dejó a sus hijos en la puerta de mamá a las 7 de la mañana. Tocó el timbre y se fue. Mamá me llamó llorando, diciendo que no sabía qué hacer, que los niños estaban afuera en el frío, y ella no podía simplemente ignorarlos. Le dije que no abriera la puerta, que llamara a Tiffany y le dijera que viniera por ellos inmediatamente. Tiffany no contestó el teléfono. Obvio. Manejé hasta allá lo más rápido que pude. Los niños estaban adentro ya porque mamá no pudo dejarlos afuera, estaban comiendo cereal en la cocina sin idea de lo que estaba pasando realmente. Llamé a Tiffany desde mi teléfono, tampoco contestó. Le mandé un mensaje diciendo que si no venía por sus hijos en la próxima hora, iba a llamar a la policía por abandono de menores, exactamente lo mismo que ella me hizo a mí. ¿Y sabes qué? Eso fue exactamente lo que hice. Esperé 1 hora, Tiffany no apareció, no llamó, nada. Llamé a la policía y reporté que alguien había dejado niños en la propiedad de mi madre sin su consentimiento, y se había ido. Vinieron 2 oficiales, tomaron el reporte, mamá explicó la situación, el doctor había documentado todo en sus registros médicos, así que había evidencia real del daño que esto estaba causando. Los oficiales fueron a casa de Tiffany. No sé exactamente qué le dijeron, pero mamá me contó después que vinieron de regreso,
y dijeron que habían hablado con la madre de los niños, y que ella había sido advertida de que no podía dejar a sus hijos con alguien que no podía, o no, quería cuidarlos. Tiffany tuvo que ir por sus hijos. Llegó como 2 horas después echando chispas. Me miró con un odio que no había visto antes, pero no dijo nada frente a los oficiales. Solo agarró a sus hijos y se fue. Pensarías que eso sería suficiente, ¿verdad? Que cualquier persona normal entendería el mensaje. Pero Tiffany no es normal. Una semana después hizo exactamente lo mismo. Dejó a los niños y se fue. Esta vez, ni siquiera. Esperé. Llamé a la policía inmediatamente. Y la siguiente vez. Y la vez después de esa. Como 4 veces, en total tuvieron que ir a hablar con ella, advirtiéndole que esto era abandono, que podían quitarle la custodia si seguía. Mientras todo esto pasaba, David empezó a aparecer en casa de mamá. Al principio solo venía a recoger a los niños cuando Tiffany los dejaba y la policía llamaba, pero luego empezó a quedarse más tiempo, a veces horas, a veces días enteros. Mamá me dijo que él y Tiffany estaban peleando constantemente, que la casa era un caos total, que Tiffany gritaba todo el tiempo, y David ya no sabía qué hacer. Parte de mí sentía lástima por mi hermano, pero la otra parte, la más grande, pensaba que él había permitido que su esposa llegara a este punto y ahora tenía que lidiar con las consecuencias. La situación financiera de ellos empezó a deteriorarse. Sin el ingreso de Tiffany y con David trabajando solo, no podían pagar las cuentas. Empezaron a atrasarse en la renta, en los pagos del carro, en todo. David me llamó una vez. Debe haber sido como en marzo de este año, preguntándome si podía prestarles dinero. Le dije que no, que ni siquiera lo consideraría después de todo lo que habían hecho. Se enojó. Me dijo que yo era egoísta, que éramos familia y teníamos que ayudarnos. Le recordé que cuando yo necesitaba ayuda con cuidado de niños, su esposa llamó a la policía en mi contra, entonces que no me hablara de familia. Para abril las cosas ya eran insostenibles para ellos. David estaba prácticamente viviendo con mamá para evitar estar en su casa. Tiffany estaba sola con los niños la mayoría del tiempo, y su casero les dio aviso de desalojo. No tenían a dónde ir. Bueno, técnicamente tenían un lugar. Los papás de Tiffany vivían como a 3 o 4 horas de aquí, pero según David, ellos no querían regresar ahí, porque la relación con los suegros también estaba mal. No les quedó opción eventualmente. En mayo se mudaron de regreso con los papás de Tiffany. Empacaron todo en un fin de semana. David vino a despedirse de mamá, ni siquiera trató de despedirse de mí, y se fueron. Mamá estaba triste porque eran sus nietos y su hijo, pero honestamente yo solo sentí alivio. Alivio de que finalmente se habían ido, de que mamá podía recuperarse, de que ya no tenía que estar en alerta constante esperando la siguiente llamada de crisis. Han pasado como 6 meses desde que se fueron. Mamá está mucho mejor. Su presión volvió a niveles normales. Ha retomado sus actividades con sus amigas. Se ve más joven incluso. Hablo con ella casi todos los días, y ya no escucho ese cansancio en su voz. David me manda mensajes de vez en cuando, intentando hacer las paces, supongo, pero yo los ignoro. No le bloqueé como a Tiffany, pero tampoco le contesto. Simplemente, no tengo nada que decirle. Mis hijos me preguntaron hace poco por qué ya no ven a sus primos. Les expliqué en términos que pudieran entender, que a veces los adultos tienen problemas que no se pueden arreglar, y que está bien alejarse de personas que te lastiman, incluso si son familia. No sé si lo entendieron completamente, pero asintieron y siguieron jugando. Son resilientes los niños, más de lo que uno cree. La semana pasada mamá mencionó casualmente que Tiffany la había llamado, preguntando si podían visitarla con los niños en Navidad. Mamá me preguntó qué pensaba yo, si debería decirles que sí. Le dije que era su decisión, que yo no iba a decirle qué hacer, pero que si venían yo no estaría ahí. Mamá suspiró, y dijo que probablemente les diría que no, que todavía no estaba lista para verlos. Y honestamente, no sé si alguna vez va a estar lista. Yo sé que yo no lo estoy. Hay gente que me ha dicho que soy muy dura, que debería perdonar porque es familia, que los niños no tienen la culpa, y tienen razón en una cosa, los niños no tienen la culpa de nada de esto, pero yo no soy responsable de arreglar los desastres que Tiffany crea, no soy responsable de sacrificar la salud de mi mamá, o mi propia paz mental, porque alguien decidió que las reglas y consecuencias no aplican para ella. He aprendido que puedes amar a alguien, o estar relacionado con alguien, y aún así decidir que no los quieres en tu vida, y eso está bien, está más que bien. A veces todavía me enojo cuando pienso en todo, especialmente cuando pienso en mis hijos llorando en ese porche con las patrullas afuera. Pero también siento algo más, como una especie de paz sabiendo que hice lo correcto,
que puse límites, y los mantuve aunque otros me dijeran que estaba mal. Mamá está viva y saludable. Mis hijos están bien. Y yo puedo dormir tranquila sabiendo que ya no hay drama tóxico envenenando nuestras vidas cada semana. Y si eso me hace la mala de la historia en la versión que Tiffany y David cuentan, pues que así sea. Yo sé mi verdad, y eso es suficiente.